Recuerde que puede escucharnos en el mundo entero a través de www.radiocolosal.com. Está ya con nosotros a través del hilo telefónico y le saludo de la manera más comedida al señor ingeniero Livio Cornejo. Siempre es un placer contar con su compañía. Ingeniero, buenos días. Arranquemos por el principio. Ayer a las 11 de la noche se instaló la sesión de Consejo Nacional Electoral. Estaba prevista para las 9 de la noche, pero después de las 11 recién arrancó y ahí se conocía que hoy hay un informe que pide dar tiempo al correísmo para que se califique, que se le dé 24 horas o 48 horas para que reemplace al vicepresidente y que el candidato a presidente presente su cédula. Le ha presentado una cédula que no le corresponde. O sea, lo normal y lo lógico es descalificarlos. Pero ese era el informe que estaban ayer en la noche debatiendo. No sé en qué terminaron porque hasta la medianoche todavía seguían interviniendo y no había ninguna forma de adelantar alguno de estos temas. Nos preocupa, o sea, la ley es para los otros, ¿no? Porque ellos van a participar aparentemente porque van a participar. Un Consejo Nacional Electoral ilógico que se salta las propias normas y que permite cualquier cosa. Bienvenido. ¿Cuál es su criterio? Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan los días jueves. Es extraordinario cómo se funciona en el país. Las leyes no existen, no hay reglamentos claros, todo queda a la libre interpretación y a la mayoría, ¿no? A la mayoría simple de quien tiene más votos. Y esto es lo que está sucediendo en el CNE. Todas las decisiones importantes que tienen que ver con la vida democrática y política de nuestro país se han tomado en base a la cantidad de votos que tengas y no más bien apegados a derecho, apegados a la ley, a respetar la Constitución, a respetar las normas y los reglamentos que tenemos que hacerlo todos y cada uno de los ciudadanos y los ecuatorianos que tratamos de que la sociedad se lleve muy bien, que la sociedad aprenda o entienda de que una sociedad armónica es aquel que respeta la ley, aquel que respeta el derecho ajeno, aquel que sabe hasta dónde van sus derechos y dónde terminan y dónde comienzan los de los demás. Hoy vemos con asusto, con susto, con desesperación el ver que la ley no se aplica, únicamente hay que tener la fuerza política necesaria para que esto suceda. Si bien es cierto, se le ha dado 48 horas. Esa es la resolución que hay que tomar muy en cuenta, que se le ha dado 48 horas para reemplazar al candidato a la vicepresidencia. Es decir, de nada sirve, Fernando, haber hecho las primarias, haber calificado las primarias, haber aceptado la candidatura y haberla rechazado de indebida forma o por no cumplimiento de algunas normativas, ¿no es cierto? Pero yo pregunto, aparte de Rafael Correa, ¿quién más se presentó para la vicepresidencia? Rafael Correa estuvo de alguna manera ya dado y visto y presto, habilitado legalmente para aceptar esa candidatura, para que por vía online se ponga su nombre. En ningún momento, pero así son las leyes de nuestro país. Todo se hace entre gallos y medianoche, a las 11 de la noche, a las 12. Es decir, no hay una forma de ver cómo se llevan a cabo estos procesos. Y créeme, va a haber calificación de este binomio, sea quien sea, y respetando totalmente la ley, porque parece que aquí tenemos la ley del embudo. Para algunos es ancha y para otros es muy estrecha, ¿no? Esa es la realidad y vamos a tener que seguir viviendo esta realidad los ecuatorianos si realmente no tomamos en serio cuál es nuestro papel en la vida política y jurídica del país. Lastimosamente es así y ratifico, acabo ya de revisar el tema y lo que tú acabas de mencionar es verdad. O sea, 48 horas para que subsane los inconvenientes. La ley entonces, ¿para qué está? Hago nomás lo que yo quiera. Otra vez la misma mayoría, otra vez Cabrera, otra vez Atamaín, otra vez Acero, haciendo lo que quieren. Les asustó, será la amenaza que les dieron, que les hicieron precisamente el día de ayer, porque supuestamente les amenazaban de muerte. Eso decía la presidenta de este Consejo Nacional Electoral. Más allá de la amenaza, mi estimado Fernando, pues sabemos que esto no es cierto, porque tienen todos los respaldos necesarios de la policía, tienen el respaldo de la ciudadanía, es decir, todo termina siendo un drama, mi estimado Fernando, que los únicos que vamos a pagar los platos rotos somos nosotros, somos aquellos que se aprobaron la Constitución, no es porque yo voté a favor, yo voté no cuando se aprobó la Constitución,
Pero una vez aprobada por la mayoría hay que comenzar a respetarla, ¿no es cierto? Pero esto no está sucediendo en el país y eso es el mayor de los problemas, estimado Fernando. Y uno de los problemas, que se postule el que quiera, que ponga un binomio el que quiera. Pero más allá de la participación, tenemos que ver la actuación del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se va a llevar la votación? ¿Cuál va a ser las garantías que tenemos los ecuatorianos en que respeten realmente nuestro voto? Porque ya se está fraguando un fraude electoral, estimado Fernando. Ya están diciendo que el binomio Arauz, con el que sea, va a tener el 20, el 25%, y así lo están repitiendo los infiltrados en todos los movimientos y partidos políticos de Alianza País, porque créeme, todos los partidos y movimientos políticos ahí existen infiltrados de esta naturaleza, de estos que estaban atrás de Rafael Correa y que siguen de alguna manera involucrados en la lid electoral, involucrados en sectores estratégicos de la políca nacional. Y no te olvides de los medios de comunicación, y no te olvides de los medios de comunicación que también poseen, y los periodistas que están precisamente hablando de esto, o sea, y es importante hacer referencia a este tema. Se dijo que antier iban a hacer una marcha multitudinaria. No habían 1000 personas. Esa es la fuerza que tiene el correísmo. Ninguna. El correísmo solo está en redes, a través de gente a la que pagan. No existe. Te recuerdo que la elección anterior no puso Correa a cualquiera, pues. Puso a su vicepresidente por 6 años, a Lenín Moreno. Lo trajo del extranjero, una persona que ya era conocida. Y para ganar tuvieron que hacer fraude. De otra manera no llegaban. Con Arauz no llegan ni al 10%. No llegan ni al 10%. O sea, no hay que tener miedo de este partido político que es inexistente. Está a punto de desaparecer. Ya vimos la fuerza que tiene en las calles. En la marcha multitudinaria no habían 1000 personas. Sí, Fernando. Sí, o sea, definitivamente vamos a un fraude electoral, vamos y necesitamos los ecuatorianos realmente darnos un baño de verdad en las siguientes elecciones, que gane el que tenga que ganar, el que el pueblo quiera, el que la gente haya votado en su mayoría, Fernando. Pero lastimosamente los partidos políticos no están haciendo nada, no están exigiendo absolutamente nada. La presidencia de la República lo que menos quiere es meterse en esto que siempre ha sido la piedra de tope, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay? Existen muy buenos analistas o programadores en el país como para poder analizar el programa como el que se maneja el CNE, dónde están aquellas auditorías a los software que son muy necesarios y que ya deben estarse ejecutando de alguna manera, garantizar de que este software que se lo puede manejar, manipular en determinado momento para que añada votos o para que la que tendencia una vez que tú estás entrando los votos sea la que tú dispongas, porque al fin y al cabo un software no tiene moral, un software no tiene absolutamente nada de conciencia, sino únicamente aquel que lo elabora y lo hace conscientemente el daño que puede causar a un país. Un país que está devastado, Fernando, que no tenemos dinero, que no tenemos empleo, que no tenemos inversión. Seguimos cayendo en esos países que parecen de película, ¿no? Manejados por una cuadrilla, una gavilla de delincuentes que pueden matar, asesinar y hacer lo que quiera con la ley. Parece que nuestro país lastimosamente corre hacia esa película, hacia esa novela que nos parecía muy lejana. Como pensar que el socialismo vaya a ser una alternativa en nuestros países. Hoy se están implantando de otra manera y fíjate cómo se están dando las oligarquías, cómo se están manejando las dictaduras democráticas, si se puede llamar así, democráticamente elegidas, porque no me digas que Evo Morales ha sido reelegido limpiamente. Si salió por un fraude electoral espantoso que se lo determinó y que ahora también está insistiendo en volver y regresar a Bolivia. Lo mismo está pasando en Perú, que quieren también tomarse de alguna manera los izquierdistas este país. En Colombia sucede lo mismo, donde también existen pues los famosos ciudadanos guerreros o algo así, que salen a enfrentarse a la policía y que destruyen totalmente una ciudad o los bienes de una ciudad y a nadie le importa. Venezuela no se diga, que definitivamente de pasar de ser una de las potencias petroleras a pasar a ser un país productor menos que el país, es decir, nosotros le ganamos en producción de área petrolera y todavía se habla de una democracia y hay gente que la defiende. No se diga lo que está haciendo Daniel Ortega en su país, es decir, estos socialistas del siglo XXI lo único que quieren crear es el caos en Latinoamérica
y lo único que han hecho es enriquecerse y no hay persecución en el mundo, no hay ninguna investigación en el mundo para que estos delincuentes devuelvan el dinero que se han robado de este pueblo y de este país latinoamericano. Me quedo pensando en todas las revelaciones que en estos días hemos tenido. Revelaciones que son harto preocupantes. Cuando hemos escuchado en asamblea hace menos de 48 horas varias revelaciones que nos dejan una enorme preocupación. Lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, es gravísimo. En este instante, cuando las cosas se han dado, cuando han aparecido testimonios, cuando Mendoza ha vuelto a hablar, María Paula Romo debería estar presa. O sea, no, aquí no pueden venir a decir, como dice la señora Romo, que la han atacado, que cínicos. No, no, no. Aquí la han acusado en la Asamblea Nacional y la Asamblea debería enviar ese informe inmediatamente a Fiscalía y Romo tiene que estar presa ya. O sea, ya no se puede más. Mira, se especifica claramente que todo parte de ella, que ella daba el consentimiento. Dice inclusive este señor cercano a Mendoza, Franklin Calderón, cuenta lo siguiente. Entre otras cosas dice, sabíamos que vienen tiempos difíciles, muy difíciles porque Mendoza se peleó con Romo. Así de simple. Venían tiempos muy difíciles por el tema de Diana Tamaín. Era importante, sin embargo, para Mendoza porque se quedaba con Partido Político Nacional. Él decía, textualmente, que se venían tiempos difíciles porque se había peleado con la ministra María Paula Romo, pero sin embargo voy a poder llegar a tener mi movimiento nacional. Él hablaba del movimiento amigo, este movimiento lo negoció por el voto en contra del juicio político de Diana Tamaín. Entonces, el viernes 29 a 28 de enero fue la votación donde él no fue, delegó a la alterna. Él tenía su movimiento mejor, pero no era peso porque era local. En cambio, un movimiento nacional es importante. La cabeza de ese movimiento era el tío de Jean Carlos Benavides y el vicepresidente era un muchacho que fue candidato a concejal. Entonces, era la misma gente, el mismo grupo, solo que pintado de diferente color. Era el mismo carro, sino que pintado de otro color. Son las palabras textuales que utiliza precisamente Franklin Calderón para hacer referencia a este tema. Todo esto concuerda con la realidad. ¿Por qué no va a concordar con la realidad lo que dicen de la ministra? Revisemos los nombramientos. ¿Acaso no estuvo Tito Nilton Mendoza como gobernador en Manabí? O sea, ¿acaso no es cierto? Mira, ayer dijeron, entre otras cosas, que les entregaron una de las, ¿cómo se llaman ahora? Comisiones de tránsito, y que en esa comisión de tránsito obtenían $2,500 diarios. Así es. En 10 días, 25,000, ¿no es cierto? Así es. En 30 días, que es un mes, 75,000. Significa que en un mes 75,000, en 2 meses 150,000, ¿no es cierto? Y en 6 meses más para multiplicarle por el año, entonces estamos hablando de que obtenían $900,000. $900,000 y tuvieron 1 año y medio aquello en sus manos. Año y medio. Entonces, mira, nos están contando, porque no están culpando al resto, están diciendo, son ellos, no, dice a nosotros nos dieron esto y ahí sacábamos tanto. Y que también en los hospitales, y que también en tal función, en la otra función, en todo había dinero. En todo nos estaban robando. O sea, no están diciendo la ministra Romo es la culpable de esto. Dicen ella sabía. Ella sabía, es decir, no están diciendo solo ella, no. Se están inculpando ellos mismos. Pero también están agregando a la responsable de todo, que es la ministra Romo. ¿Por qué tenemos que no creerles? Si las cosas concuerdan con la realidad. No puede ser posible que la ministra, la señora Romo, siga sentada allí cuando tiene que estar ya en la cárcel. Sí, efectivamente, Fernando. Esto es como la vieja escuela de la... ¿Te acuerdas tú cuando había el contazgo a la entrada del puente de Guayas? Claro. ¿Te acuerdas cuando había algunos peajes que se pagaba el dinero y no te otorgaban ningún tipo de recibo en Guayas específicamente? Porque ahí se empezó. ¿Sí te acuerdas cómo Abdalá Bucarán, de qué vivía Abdalá Bucarán? Pero claro.
¿no es cierto? La Justamente Elcita. de los peajes, ¿no es cierto? La Elcita, toda esa familia y muchos políticos se hicieron millonarios en ese entonces y por eso hasta ahora no trabajan en nada que no sea la política y estar involucrado en este tipo de actos, porque igual se repartían no me acuerdo cómo se llamaban en ese entonces las cabinas de cobro de peajes, pero ahí se ponía gente diaria que cogía dinero y que tenía que tener una cantidad de dinero diaria recolectada para el intendente o para el alcalde de ese entonces, mi estimado Fernando. Y es igual como se ha venido haciendo. Pero lo extraordinario, Fernando, es cómo no te cuadran los números. O sea, cómo en una institución en la cual tú pagas al banco, ¿no es cierto? Tú cuando quieres sacar una licencia o quieres hacer algún trámite, todo trámite tiene que ingresar por un dinero que a ti te cobran o tú pagas en el Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Y una vez que has pagado te dan únicamente el recibo y eso es lo que va a la Agencia Nacional de Tránsito. La pregunta es cómo obtenía 40 o 45 dólares por cada trámite que se ejecutaba, Fernando. Entonces, ¿esto qué hacían? ¿Lo pedían extras o eran la gente que por la izquierda hacía toda la tramitología respectiva? Porque las licencias que se otorgaban, los permisos, en fin, una serie de asuntos que hay que hacer en la Agencia Nacional de Tránsito, posiblemente ese sea el dinero, más no el que entraba o salía por el Banco del Pacífico como uno normalmente hace los pagos para cubrir cualquier necesidad o trámite que se lleve a cabo. Son los trámites. Y eran 150 diarias, decían ellos. Y Pero, multiplicados por 30 dólares. Porque pero 30 Fernando, dólares era lo que cobraban. Pero Fernando, es lo que se hace por la izquierda como trámite. Claro. O sea, Sí. aparte de lo que pagaste, pagabas algo más, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es un síntoma de corrupción en sí. O sea, ese dinero, si es que existía, realmente el que estuvo al frente va a decir, bueno, a mí audítame, pues yo no he cogido un solo centavo. Todos los trámites se han hecho en función del dinero y de lo que se ha pagado a través del Banco Nacional, al Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esto es por trámites que se hacían en la izquierda, por tantos permisos que se otorgaban, por tantas placas, licencias que se otorgaban, en fin, por todos y cada uno de los trámites que se hacían con los tramitadores o por la izquierda, Fernando. Entonces, este país está comido por lo que es la inmoralidad, Fernando, por lo que los partidos políticos, yéndonos a los de Mendoza, ¿para qué sirve un partido político? ¿Para alquilarlo como está haciendo Jimmy Jairano? ¿Para prestarlo al correísmo? Porque es extraño y es raro que yo teniendo un partido tenga esa potestad de venir cobijar a todos los correístas, ¿no es cierto? No poner asambleístas ningún candidato de mi partido, de Centro Democrático. Y esto lo digo porque conozco muy de cerca. Tengo gente muy allegada al Centro Democrático que están trabajando y que han venido trabajando en ese partido. Específicamente en Guayas, mi estimado amigo, no ponen ningún solo candidato a la gente del Centro Democrático. Lo que les han dicho a todas las personas que componen el movimiento, el partido, es que lo que les van a dar son 3 ministerios a manejar el correísmo, a cambio de este sacrificio, si se puede llamar así, prestar el partido al correísmo para que se presenten en estas elecciones. Para eso sirve un partido político, no para Tampoco ha de ser de gratis, política. ¿no? Tampoco ha de ser de gratis. El bolsillo de Jairala debe haber mejorado enormemente. Efectivamente, entonces, ¿para qué quiere este señor Mendoza un partido? Para hacer lo mismo, Fernando, para negociar, para regalar, alquilar, o sea, la ideología, los principios de un partido político no sirven para nada cuando el dueño del partido político, aquel que pone el billete con el que se mantiene el partido político, decide hacia cuál es el rumbo y los demás son simples payasos o los creen que son simples payasos que están en el partido político. Esa es la gran realidad democrática que vive en nuestro país y que se está evidenciando, Fernando. Por lo tanto, la señora también, María Paula Ramos, se ha prestado a este tipo de juegos y no me diga que no sabía. Por lo tanto, la señora sí debería salir inmediatamente el tiempo restante que le sirve a este gobierno correísta, porque no podemos negar que Lenín Moreno también es correísta, señor. Aunque diga lo contrario, lo es, con sus actos lo demuestra. Y desde la Fiscalía de Ecuador nos envían un tuit que dice: José B. rindió testimonio anticipado en el proceso por presunto lavado de activos. Además, la jueza ordenó devolver más de 5 millones al Estado retenidos por la irregular adjudicación para construcción del Hospital Básico de Pedernales. Es decir, ya empiezan a devolver algo del dinero, pero esto no obsta de todos estos problemas, porque se llevaron más de 8 millones, devuelven 5, significa que todavía faltan 3 y pico de millones. Esos son los millones que deben estar en los bolsillos de los asambleístas. Raúl Tello,
en los bolsillos del asambleísta Eliseo Azuero, en los bolsillos del asambleísta que es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Franco Romero, en los bolsillos de María Mercedes Cuesta, y me falta un nombre que se me escape en este instante, pero que son parte de esta comisión y que recibieron pues cualquier cantidad de dinero. Ya dije. Efectivamente, mi estimado Fernando. O sea, aquí la gente se compra, se vende. Estos rasgos de moralidad definitivamente han desaparecido. Por eso es que el ser candidato y querer ser asambleísta tiene también una carga moral muy, muy impresionante esta vez. Nadie los quiere elegir, nadie quiere elegir a nadie porque definitivamente todos nos van, terminado el día, pues nos van a decepcionar, ¿no es cierto? Uno, porque no cumplen con su labor. Yo quiero escuchar a los candidatos a la asamblea, qué nos proponen, ¿no? Para Tungurahua, por ejemplo, qué leyes van a cambiar, qué piensan, Fernando, sobre el aborto, qué piensan sobre el hecho de que se pueda adoptar una pareja homosexual, pueda adoptar un niño. O sea, todos estos temas que sí van y van contra la moral en algunos casos, o que tienen que ver mucho con la moral de una ciudadanía, pues yo quiero escucharles cuál es su posición, Fernando. No la que nos agrada escuchar, sino realmente cuál es la posición. Una posición que si yo soy candidato de determinado partido, se supone que todo mi movimiento o partido es la que tiene, ¿no es cierto? Y poco a poco realmente pedir a los partidos políticos que hagan política para nosotros saber con cuál de ellos nos definimos y no con simples candidatos que ofrecen todo el momento que están en estas candidaturas, Fernando. Estos son algunos de estos temas que son preocupantes, enormemente preocupantes, porque la corrupción sigue imperando en el país y va a seguir imperando en el país. No hay forma de retirarla. O sea, había dicho por varias ocasiones, estos últimos meses de Lenin van a ser realmente un suplicio. Porque, o sea, ya llegamos a un nivel en que no nos da vergüenza de nada. Un consejo electoral que se salta las leyes. Una ministra involucrada hasta el cuello en corrupción y sigue siendo la ministra, la mujer fuerte del gobierno nacional, el sostén de este gobierno. O sea, ya no sabemos qué hacer. Nuevas deudas. Por favor, sigue. No, que tienen partido propio también, ¿no? Que tiene partido propio. Ahí está el señor Velasco, ¿no? Sí, y ha contratado publicidad en YouTube, aunque saben que está prohibido, pero lo ha hecho. Sí, o sea, definitivamente, fíjate, ahí está la señora Romo creando su partido político. ¿Para qué? Para en determinado momento, si es que hay chance a la segunda vuelta, si es que el fraude electoral no les resulta tan bien, ¿no es cierto? Si no les resulta el fraude electoral, ¿negociar con quién? Con cualquiera de los dos que lleguen, ¿no es cierto? Más allá, que sea correísta, sea de derecha, sea izquierda, sea Lazo, sea quien sea, ¿no es cierto? Tener esa oportunidad de decir, bueno, yo tengo mi partido político posiblemente tenga 1 o 2 asambleístas, si usted quiere el apoyo de este partido político, pues tiene que dejarme intacto a la señora Romo, ¿no es cierto? Esa va a ser la negociación y para eso están sirviendo los partidos políticos que se crean, Fernando. Por eso no se le hace nada a Tamaín, para que ella también, de alguna manera, con todos los trapos sucios que tiene, controlarla. Por eso no se toman decisiones, Fernando, porque se la vive amenazando de que si no hace lo que dice el gobierno, lo que no hace lo que dice el correísmo, no va a contar con el apoyo necesario y puede terminar, como en determinados casos han terminado en la cárcel por no cumplir con lo que exige o la normativa cuando tú diriges una institución de esta naturaleza, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, eso es lo que se han convertido los partidos y movimientos políticos que no tienen realmente una ideología o que no tienen un liderazgo claro. Se están prestando para el juego de los correístas. Nuevamente este país va a caer en manos del correísmo si no tomamos muy en serio el hecho de dónde y con quién o a quién le damos la confianza para la elección en el próximo año. Pues, me quedo pensando en varios temas. Una, la pandemia no pasa, sigue presente. Pero en Quito ya algunos colegios van a regresar a normalidad, entre comillas, regresan a clases presenciales. Y varias universidades también lo hacen. Están apresuradas. En Guayaquil se anuncia que en Monte Sinaí, no sé si Cintia Viteri lo permite, pero el tema era que ella originalmente dijo que no se iba a permitir. Tenemos una ministra venezolana en educación, la señora Kramer, que está desesperada que se abran las clases. Porque si no, ¿qué hace con el desayuno escolar? ¿Cómo justifica el lleve?
Fernando, lo que está desesperado el gobierno es porque los ecuatorianos generemos mayor dinero, ¿no es cierto? Está tan desesperado el país, el gobierno, que generemos tanto dinero, que ahora ya tenemos una nueva normativa, por ejemplo, en la cual yo voy a ingresar por los gastos o por las ventas o por todo lo que es mi actividad económica, que me ponen en un rubro, por ejemplo, de mi pyme, en la cual yo tendré que hacer la declaración del IVA cada 6 meses, porque ellos dicen que de esa manera a mí me van a ayudar diciendo que yo no voy a aportar mensualmente o pagar el IES, porque el IVA, porque de esa manera yo voy a tener mayor flujo de caja, mayor efectivo. Pero finalmente a los 6 meses, si ponemos a $500 de IVA mensual, en 6 meses yo tengo que tener los $3,000, mi estimado Fernando. Y aparte de eso me cobran un impuesto del 2% sobre toda la renta, que supuestamente sobre toda la compra o el movimiento económico que haya tenido mi establecimiento, mi local comercial. Pues, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. O sea, lo que se quiere es que la gente comience a trabajar para lograr recaudar lo que se pueda, lo que más se pueda del dinero, para lógicamente ellos comenzar a pagar el gran salario que tenemos que sustentar todos los ecuatorianos por el tamaño de Estado que tenemos, ¿sí? Y esto es lo que poco o nada les importa, la seguridad de los ciudadanos. Hay muchos que están presionando también por esto, Fernando. Pero ¿dónde están que las instituciones tengan todos los componentes de bioseguridad? Hoy vemos que se están vendiendo mascarillas en $1 KN95 y a nadie le importa si cumplen o no con la reglamentación. Lo que interesa es que la gente tenga algo en la boca, un trapo en la boca, Fernando. Y esto es lo que está ya. En este fin de semana se han disparado los datos, por ejemplo, aquí en Tungurahua, del contagio nuevamente de las personas. No es que no está pasando nada, sino que ahora, como ya el contagio está bajando, ya hay camas para que sean atendidos. Pero si seguimos a este ritmo acelerado de contagio, nuevamente vamos a llegar al punto de tener todos y cada uno de los servicios de hospitalización colapsados, Fernando. Y ahí es donde la gente vamos nuevamente a tomar la decisión de volver a cuarentena, que es lo peor que nos puede pasar. Si no se toman las medidas adecuadas y las instituciones que quieren permitir el ingreso de sus ciudadanos a trabajar, a estudiar, no las cumplen, definitivamente vamos a caer en lo que ya cayó este momento Israel, que nuevamente cerró sus puertas y permitió únicamente el trabajo de determinadas áreas de la economía, Fernando. Y eso es lo que no se entiende. Mira, Baños que se va a reactivar totalmente, que ya van a abrir sitios de diversión, etcétera, etcétera. En el peor momento. Mira, la gente que está enferma, que se enferma por alguna cosa, no puede ir ni siquiera al hospital. ¿Cómo van? Si buscando atención van a encontrarse con el COVID, seguramente allí. Y estos son algunos de estos temas que hay que decirlo con todas las letras. Y los médicos están felices. Ojalá durara 10 años el COVID. Ojalá. Si están cobrando por atención particular, dicen entre $2,000, $3,000. Y uno termina asustado. Es que se están exponiendo a la muerte, dicen. Entonces, por lo tanto, hay que sacar la cabeza. O sea, van a terminar millonarios. Y no hay quien haga controles, no pasa nada, no ocurre nada. Y el Estado quiere normalizarnos. Quiere que se normalice todo. ¿Cómo se va a normalizar todo si la pandemia sigue presente? Efectivamente, Fernando, ya salió un caso aquí, ¿no? Y hay que decirlo porque ya lo dijeron con nombre en la televisión, que es la Clínica Durán, por ejemplo, que había estado cobrando por 2 personas, 2 familiares, se quejaban los ciudadanos, de que estaban cobrando por una semana de tratamiento $60,000. $60,000, que por el traslado de la Clínica Durán al hospital, por utilizar la ambulancia les habían cobrado $500, Fernando. ¿Pero quién pone un corto a esto? ¿Quién pone un límite a esto, Fernando? Nadie. Parece que en este país, en esta ciudad, no existieran autoridades como para poder legislar inmediatamente o fiscalizar o actuar sobre este abuso que se está dando, Fernando. No puede ser de que un médico que se diga, él se pone, dice que él va a hacer el tratamiento contra el COVID-19 teniendo un título de médico general o siendo pediatra, está atendiendo a estas personas, Fernando, y está cobrando de $1,500 a $3,000 por paciente, Fernando. Entonces las cosas se nos están yendo de las manos, poco o nada nos está interesando la humanidad, poco o nada estamos siendo muy poco empáticos con la gente. Lo único que interesa es sacar el dinero de donde pueda, Fernando, y es ahí
donde quien puede normar esto es el gobierno, son las instituciones públicas las que pueden evitar que se den estos abusos. Saber realmente que si el hospital está o no está colapsado, saber si el hospital municipal puede o no puede atender, saber si el centro del Colegio Ambato puede o no puede, o todavía hay espacio para que la gente también pueda ser atendida o sea recibida en esos sitios. ¿Cuántas camas hay en el hospital del IES, etcétera, no? Claro, o sea, tener esa información día a día para que la gente no caiga en manos de estos traficantes, no sé si decir, de estos negociantes más bien de la salud, que en eso es lo que se han convertido, Fernando, en negociantes de la salud, porque realmente la gente no confía en el tratamiento que te van a dar en el sector público, a pesar de que es el único que tiene centros de unidad de cuidado intensivo, con todos los servicios básicos. ¿Quién tiene en las clínicas? Yo me pregunto, ¿se hizo la investigación necesaria para saber si en las distintas clínicas que están cobrando $30,000, $60,000 tienen todo adaptado o todo lo necesario para poderse atender de debida forma, Fernando? ¿Se ha dado esa investigación? Definitivamente no, ni se va a dar la investigación. O sea, estamos en acefalía de autoridad, no existe autoridad, y entonces todo el mundo hace lo que quiere. Y la situación se va a complicar en los siguientes días. Y eso es lo que no quieren ver, es lo que no quieren mirar, es lo que nos está preocupando. O sea, mira, el regreso al fútbol, solo el fútbol nada más. Independiente del Valle creo que tiene ya 6 o 7 personas contagiadas precisamente con COVID, gracias a un partido de fútbol que jugaron con Flamengo del Brasil. Porque parece que Flamengo viene contagiando en Latinoamérica a varios equipos, y uno termina diciendo, ¿qué pasó? O sea, ¿y por qué no le hicieron los controles? En Guayaquil no pudieron jugar 9, pero porque Cintia Viteri ordenó controles a todos los que llegaban, pues. Ahí salieron que 9 estaban contagiados. Sin embargo, le ganaron al Barcelona en Guayaquil. Y así todos enfermos. Así todo. O sea, no pudieron jugar esos 9. Con suplentes le ganaron. Fernando, fíjate que una anécdota, ¿no? Nosotros tenemos que comprar determinado producto en una fábrica de aquí de Ambato, de la ciudad de Ambato, y me exigieron que a la persona que le envíe yo tengo que enviarle con una prueba de COVID-19. Me dicen, hágale una prueba rápida. Bueno, dicen, una prueba rápida sí, pero tiene que venir certificada. Es decir, tenía que buscar un laboratorio que tenga o que me pueda dar la certificación, ¿no es cierto? ¿Y esto quién te permite? El ministerio o el ARTA es el que califica un laboratorio para decir, sí, usted está apto, usted puede certificar los análisis que hace, ¿no es cierto? Uh-huh. Fíjate, una prueba. $80, ¿no? Efectivamente, a ese término vamos. Una prueba que vale $7.50 en el mercado y hasta $12 que tú la puedes adquirir. Si es que quieres que solo te firmen, o sea, que te den certificando de que sí, que te ha salido negativo, te cuesta esta pequeña suma de $80. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si quien debería otorgarme esto, facilitarme esto, tendría que ser el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Un centro de salud que me diga, bueno, señor Cornet, usted traiga la prueba porque no hay, y aquí le hacemos con todas las normativas de seguridad, ¿no es cierto? Y le otorgamos el certificado de forma gratuita para que usted pueda seguir trabajando. No, eso no te dan, Fernando. Y si ha permitido, sí, que el sector privado lo haga. Que va a ser lo mismo que un médico o que un laboratorista que es capaz de hacerlo, porque es sencillo, te ponen una lanceta, te sacan una gota de sangre, sí, y te sale positivo o negativo, y no, se dejó a lo privado y lo privado nos cuesta $80. Es decir, por cada compra que yo quiera ir a esa fábrica, yo tengo que tener $80 extra, y después la gente dice, pero ¿por qué ha subido las cosas? Entonces, ¿a quién le cargo yo ese gasto, Fernando? Ese es el tema. Ese es el tema, pero bueno, haz lo mismo tú, pues. Cuando quieran venir a cobrar, también que traigan una prueba. No, para eso sí hay la transferencia bancaria. Ese es el tema, ¿no es cierto? O sea, claro, solo, la ley del embudo, ¿no? Ese es uno de los problemas en el Ecuador. O sea, la gente es indolente. No, o sea, a mí no me preocupa. Es problema de usted gaste. Mientras a mí no me toque, yo puedo poner las normas, las reglas que yo quiero. Y la pregunta es, ¿y no hay alguien que venda sin esas reglas? Sí, o sea, definitivamente, ¿no? O si no, también lo que hace la gente es venderte toda la caja completa de pruebas. ¿Para qué quiero una caja completa si quiero una sola prueba? Una prueba que tampoco te va a decir si tienes o no tienes, 50% sí, 50% no.
una prueba rápida, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto dónde están las pruebas rápidas y todo el análisis que se debió hacer con las pruebas que trajo supuestamente la alcaldía, Fernando. ¿Dónde está la información de la ciudad de Ambato? ¿Dónde está? ¿Qué sectores son los que estaban más involucrados, que eran sectores calientes de pandemia? ¿Dónde está esa información, Fernando? Tú eres periodista, tú la deberías tener, el municipio te la debería haber dado, ¿no es cierto? Para poder tener Lo único que a la dijo, gente. lo único que dijo el señor alcalde hace unos 8 días fue que 75,000 personas se han contagiado ya aquí en Ambato. Nada más. Sin especificar espacios, sitios. Eso lo dijo en la rendición de cuentas que dio. Fíjate que rendición de cuentas, ¿no? O sea, sí, 75%, pero ¿y para qué nos sirvió esto, Fernando? Eso sí, eso nos debió servir ¿para qué? Perdóname, yo dije 75%, quise decir entonces 75,000 personas. 75,000 personas, esa fue la cifra que mencionó, que obviamente no es el 75% de la población, porque somos 350,000 personas. Significaría más o menos el 30%, que es diferente. Perdóname que corrija. Gracias, Fernando. Pero imagínate, Fernando, de que de toda la familia, yo creo que las pruebas no es que le hicieron a la familia, a una sola familia en Huachibelén, no, capaz que cogieron una persona que se iba anotando, que se iba apuntando, ¿no es cierto? Y si tú multiplicas mínimo por 4 personas de una familia, si uno está contagiado, significa que las otras 4 lo están, pues, ¿no es cierto? Que es lógico. Si aquí están 75,000, ¿cómo se hizo el análisis de esto? O sea, 75,000 personas, tomando en cuenta lo que te estoy diciendo, que de una familia que se hizo el análisis posiblemente salió positivo, posiblemente los 4 están contagiados. Así se sacó los números, Fernando. Entonces, ¿dónde está ese estudio? O sea, yo lo que quisiera ver, Fernando, es cómo se planteó esta toma de muestras, porque para eso también existen datos estadísticos, para eso también tú sacas información y dices, a ver, tú sabes de estadística como yo, Fernando, eso nos enseñan en la universidad y es básico. Si tengo una población de 300,000 personas, ¿cómo yo saco una muestra representativa para yo saber realmente cómo está esa población, ¿no es cierto? ¿Qué estudios hizo, Fernando? ¿Dónde está? Sería importante. O sea, no hay que hacerle la prueba a los 350,000 habitantes, pues, o sea, ya se sabe, hay que buscar una muestra nada más, una muestra representativa. ¿Y dónde está ese estudio, Fernando? ¿Dónde está? O sea, porque yo veía aquí que venían por las zonas determinados del carrito con 4 personas tomando las muestras, pero, ¿y, Fernando, cómo se hizo el estudio? ¿Dónde está el estudio? ¿A quién se les aplicó las pruebas PCR y a quién se les aplicó la prueba rápida? ¿Dónde está ese informe, señor alcalde? ¿Dónde está? Cuando usted hace la rendición de cuentas, ¿dónde está el hecho técnico, Fernando, que justifique o que se haya justificado cómo se implementó este tipo de acciones sanitarias en nuestra ciudad para tomar en cuenta si realmente cómo está la ciudad de Ambato? ¿O fue nada más un gasto de novelería que se dijo, bueno, si el chiquito hace 100,000, yo voy a hacer 30,000, pues, ¿no es cierto? Entonces son cosas que no nos justifican, son cosas que no están haciendo bien a aquellos que están al frente de las instituciones públicas, aquellos que fueron elegidos para poder gobernarnos, hermano. Regreso al tema de lo que preguntábamos. ¿Crees que es lógico que regresen los colegios, las universidades, sobre todo las universidades pagadas, que están desesperados porque se vuelva a la normalidad para volver a cobrar? Supuestamente están cobrando un poco menos, supuestamente. O sea, no, Fernando. Yo te lo digo por experiencia propia. Mis hijos ya terminaron de estudiar, pero nos pasaron nuevamente a todos, creo yo, un oficio que a tanto costaba el semestre y bueno, yo decía a mi hija, bueno, digo, eso no se diles porque el 25% dice el gobierno que tienen que revisarlo. Se mandó esa carta y nunca la devolvieron la contestación, ¿no? Es decir, ¿quién está controlando que las instituciones, en este caso las universidades, cumplan, Fernando? ¿Quiénes le están diciendo eso? Nadie. A nadie le importó, Fernando. Les están diciendo, bueno, aquí va la educación por internet, ¿no es cierto? Por Zoom y todo lo demás. Y si usted quiere, vamos en determinadas materias, en determinadas clases, van a venir 2 días a la semana. Yo pregunto, ¿justifica que un estudiante que esté en la ciudad de Ambato viaje 2 días a Quito? O que tenga un departamento por 2 días, nada más que los va a utilizar, que alquile o arriende un departamento por 30 días cuando va a utilizar realmente 8 días al mes. No es cierto. Entonces, ¿y para qué voy a ir 2 días? Pues, o sea, no tiene sentido.
O sea, ¿qué días son los que no nos vamos a contagiar? ¿Cómo saben que esos días no nos vamos a contagiar? Si es que se abre un solo día, entonces abran normal, pues. O sea, ya no tiene lógica ni sindéresis lo que están diciendo, pues. Sí, mientras en otros países, Fernando, las pruebas PCR, por ejemplo en Canadá, tú vas a una farmacia y tú dices, hágame la prueba, te la hacen en forma gratuita, Fernando. Es una prueba rápida y te la hacen en forma gratuita. Este país lo que menos ha hecho es invertir en salud en este momento en la pandemia, Fernando. Cada municipio ha tenido que gastar de sus dineros, ha tenido que comprar lo que le han ofrecido. Han nombrado una comisión de expertos, entre comillas, para determinar qué prueba recibir, qué prueba aceptar, porque el gobierno no ha dicho, bueno, señores, ustedes tienen que cumplir con determinada normativa cuando compren estas pruebas, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquí hubo un conflicto de intereses. ¿Te acuerdas cuando dijeron que las mismas pruebas que le habían vendido a la ciudad de Ambato en un determinado precio, en Pelileo les habían rebajado el precio, el valor? Y el mismo laboratorio. ¿No es cierto? Porque dijeron que era una contribución para la población de Salasaca, que estaba muy contagiada, porque así se evidenció y así lo dijeron, y a nadie le importó. Si te diste cuenta de eso, Fernando. Claro. Te dijeron que la población de Salasaca había sufrido gravemente por la pandemia. ¿Ya se superó esos casos o no? Entonces son cosas que se han dejado sueltas, Fernando, y ahí es donde dudamos mucho de la capacidad administrativa, de la capacidad operativa, en este caso de la pandemia. Y hoy nos han soltado, pero vean, hagan su vida económica, nadie nos controla si tenemos o no puesto una mascarilla, si estamos actuando de buena manera, los que tenemos centros o locales comerciales, y que hemos cumplido con medidas de bioseguridad. O sea, no han hecho absolutamente nada, Fernando. Mira, cada quien defiéndase como pueda. Y hay algunos temas, ¿no? O sea, esto de baños prende la farra, así se llama la campaña. Entonces uno termina diciendo, la farra va a ser mortal, pues. Sí, ya lo vimos aquí nada más en Picoa, ¿no? Uh-huh. En Picoa ya lo estamos viviendo. Pero ya definitivamente debería ponerse un corto a esto ya, Fernando. O sea, no podemos tener determinados sitios en la ciudad de Ambato que sean y se conviertan en áreas de bebedores, de gente que no entiende de que las calles, las ciudadelas, no son sitios para ir a estacionarse y estar bebiendo a todo volumen. Deberían crearse ya la zona rosa, Fernando. Deberíamos tener un estudio ya de este tipo de áreas, donde tenemos ya que destinar dónde van las discotecas, dónde van estos sectores, que sí realmente no son malos, pero que no te gustaría que tú, donde vas a dormir, donde tienes tu familia, exista en este sitio y estos lugares, ¿no es cierto? Que se crea un ambiente justamente en un área protegida, donde estén los policías, donde haya centros de salud, donde haya el área necesaria y dispuesta para que una discoteca funcione de buena manera, que tenga sus sitios, que tenga extractor de aire, que tenga todo lo necesario para evitar algún incendio, como se han dado en otros sitios. Entonces yo creo que ya hay que pensar así. Esa es una administración de avanzada, Fernando. Dejar hechos los estudios, si puedo lo hago, si no que venga la siguiente administración y lo haga. Esa es la manera como deberíamos estar ejecutando ya el futuro de nuestra ciudad. Pero no pasa, lamentablemente. Toquemos un tema internacional. Mucha gente me dice, oye, ¿qué pasó en Estados Unidos? Y es terrible, ¿no? O sea, parece que se contagiaron de las malas mañas de Latinoamérica, porque lo que debía ser un debate de altura, de temas económicos y políticos, terminó en gritos, insultos y peleas. Se transformó en un ring de boxeo, con un moderador peleando con el propio presidente. O sea, el moderador no tiene por qué pelear con nadie, ni tiene que defender a nadie. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y cómo es que Biden... Y de entrada se lo dijo, un día antes le dijo Trump, que no venga con el tema del apuntador, porque el presidente de la República no puede estar, y quien va a ser un presidente de la República no puede tener apuntadores, pues. ¿Cómo va a resolver las situaciones? Tendrá que preguntarle a los asesores. Y de entrada, Biden estaba con apuntador. Le estaban diciendo lo que tenía que repetir. Y uno termina diciendo, bueno, ¿cómo quiere ser presidente de Estados Unidos? Trump tampoco fue de lo mejor. O sea, la táctica que se ha utilizado en los últimos 10 años en Ecuador, del grito y del insulto, apareció en la campaña de Estados Unidos.
Y vistas las cosas, yo diría que no hay por quién votar, los dos son iguales. Sí, definitivamente. O sea, créeme que la calidad política ha bajado, ha disminuido y definitivamente no es una política de ideas, sino únicamente de quién complace a qué sector, ¿no es cierto? Como el sector latino es abundante y ya es representativo en Estados Unidos, el candidato a la presidencia que gane es aquel que le va a ofrecer, que va a poder a tener ya la green card, que va a poder ya tener su estadía tranquila en Estados Unidos, que va a poder trabajar. Esa es la persona que el latino va a votar por él, ¿no es cierto? Aparentemente. O sea, lastimosamente se dan Pero intereses de esta naturaleza, ¿no? recuerda que, por lo menos en ese tema, la cosa es diferente, pues porque los latinos, la mayoría de lo que yo conozco, van a votar por Trump. Y Trump es contrario. El problema es que los otros que no están legales no pueden votar. Ellos votarían por Biden. Pero el que no está legal no puede votar, pues. Pero es que, Fernando, está sucediendo lo mismo que aquí en el país, ¿no es cierto? ¿Tú votarías o a ti te gusta y te agrada de que las puertas, las fronteras sean abiertas para que entre cualquiera a tu país? No, No, no. no es cierto. Tú votarías no inmediatamente. Pero políticamente, ¿a quién le conviene? Le conviene, por ejemplo, al correísmo, que el momento que aquí se determine de que los venezolanos o un ciudadano venezolano esté más de un año, él ya puede calificarse para votar, Fernando. Es más, van a O sea, estar votando venezolanos en esta elección, en la que viene. Entonces no es de gana que aquí está gente que tú le ves ahí sin hacer nada en la esquina, que ha venido con su esposa, con sus dos niñas. O sea, arriesgarte tú personalmente a traer a un país nuevo a tu familia entera, no lo haces a menos que haya algo por detrás, ¿no es cierto? Algo que a ti te pueda mantener durante algún año ahí justificando, o sea, teniendo tus ingresos, ¿no? Porque todo el mundo sabe que en el Ecuador no se consigue trabajo fácilmente. ¿Es cierto o no es? Sí, Entonces, nosotros, ¿cuántos venezolanos tenemos ya en el país? Ya estamos, Fernando, llegando, si no me falla la memoria, casi ya a los 200,000. casi 300, Reconocidos. casi 350,000 se dice, y sí, como tú dices, alrededor de 200,000 reconocidos, de los cuales más de 65,000 están habilitados para votar. ¿Y quién crees que creó esto? ¿Para qué se creó esto? Correa, Para apoyar a los correístas, ¿no es cierto? claro. Entonces, todo es con viola. Y como este gobierno es correísta, a mí no me digan que Lenin no es correísta. Sí, no me digan eso, a mí no me van a convencer de eso. Como ellos dicen, este traidor, este de la 35, este, ni sé cuánto. ¿Sí te has dado cuenta cómo se quieren desvincular de algo que nació en ellos? Claro. Y hemos caído en eso y decimos, sí, el gobierno, mentira, este es gobierno correísta, Fernando. Este es un gobierno correísta, digan lo que digan. Hasta fraude hicieron para ponerle a Lenin ahí, ¿no es cierto? Así ¿Y es. qué hizo? Permitir que sigan entrando gente que definitivamente no tiene ningún control, no sabemos de qué calidad son, no sabemos si son o no son, han tenido antecedentes, en fin, que ingresen nada más y se les reconozca sus derechos, Fernando. Eso no es cierto que tienen derecho a que sus hijos estudien. Eso no es cierto que tienen derecho a recibir ciertos o determinados beneficios económicos. Entonces, de alguna manera, esta gente se ha calificado para estas próximas elecciones. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Ya no hay trabajo y por lo tanto aquellos que ya tienen su residencia, que pueden trabajar más, ya no quieren que vengan más porque no está fácil también allá. Entonces por eso votan por Trump, por eso apoyaban a Obama, cuando Obama fue un gobierno demócrata en el cual hubo la mayor cantidad de expulsados de ese país, Fernando. Hubo, aunque no lo crean, analicen y vean los datos, Obama fue el gobierno que más personas expulsó del país, mucho menos que lo que hizo Trump. Y Obama tiene la misma línea que Biden. Efectivamente es demócrata. Uh-huh. Entonces, el análisis es básicamente entre demócratas y republicanos. Los dos son de derechos, pero los republicanos son mucho más conservadores, son mucho más apegados a su línea que los de lo americano para los americanos, ¿no es cierto? Su país para los americanos. Mientras que los demócratas tienden a ser un poco más liberales en este sentido. Pero definitivamente lo que hemos podido ver en YouTube, a veces hay que recurrir a las traducciones por los tipos de bromas que se hacen o por los ataques que se hacen, que uno no está muy relacionado. Entonces son reclamos realmente que no llevaban a nada, es decir, fueron únicamente a lo personal, pero no están dando soluciones al país,
Porque es difícil, Fernando. No me van a decir que Trump, a pesar de tener una línea dura, de ser un bocón, sí, de ser un presidente hablador, él ha mejorado la situación económica. Les ayudó en la pandemia dándoles un bono de $1,200 inicialmente y ahora recién les volvió a dar otro bono a las personas para que eviten salir en la pandemia. Se destinó emergentemente ni sé cuántos, 20,000 millones de dólares para contrarrestar y utilizarlos en la pandemia. Pero de igual manera la gente allá no hizo caso a tener cuidado. Se lo acusa de él ser uno de los promotores de no cuidarse, de no ponerse una mascarilla. Entonces llegamos a temas que realmente no le interesan al americano. Al americano lo que le interesa es cómo vas a solucionar el hecho de que yo no tenga trabajo y de que ya no me alcance lo que yo gano por hora. Estos son algunos de estos temas que son importantes. Ponerle atención, ponerle atención. Alguien me decía, Trump puede cambiar el panorama a último momento. Ya no, creo yo, ya que la situación es muy complicada. Hace 6 meses, antes de la pandemia, Trump era el ganador de calle. Biden no tenía ninguna posibilidad. Pero el mal manejo de la pandemia le pasaba factura a Trump, y una factura enorme que parece que no la va a poder terminar de pagar. O sea, políticamente perdió muchísimo, absolutamente. Y Biden, que estaba muerto, resucitó. Biden, ¿por qué resucita, mi estimado Fernando? Biden resucita por los hechos acontecidos, por el mal uso, por ejemplo, de la fuerza de la policía, ¿sí? Entonces todo esto también lo hacen los demócratas, viven de esto, o sea, viven de este escándalo, ¿no es cierto? Viven de levantar masas. Y esto también ha disminuido también la popularidad de Trump, ¿no es cierto? Pero recordemos que ahí no es el voto popular el que elige o no presidente, sino más bien hay una manera muy específica de ahí los votos que son válidos, algo así que yo tampoco lo entiendo mucho, pero que recuerda que Hillary Clinton, de acuerdo a la votación, le ganaba, pero no tenía los votos que son los que realmente elige finalmente al presidente de la República, ¿no es cierto? Claro. Entonces Trump deben estar jugándoselas ahí, es muy difícil nuestra democracia compararla con la de allá, no hay elección directa y hay elección a través de los votantes que se eligen en cada sector. Cada colegio electoral. Efectivamente, cada colegio electoral pone sus representantes y estos representantes son los que consiguen los votos y son los que finalmente eligen al presidente de la República. Entonces, esto recién empieza. Recuerda que se decía que Hillary Clinton le iba a dar el doble a Trump, pero terminó ganando por su discurso, por decir que va a mejorar la economía y ha cumplido su palabra. A todos ha afectado la pandemia, a todos los países del mundo afectaron la pandemia, que está involucrado en determinados actos con Rusia, donde le acusan de haber manipulado la campaña o haber utilizado determinados documentos contra Hillary Clinton, pero la política termina siendo eso, ¿no? Termina siendo eso y ahí va a tener que jugarse mucho lo que digan los asesores. Definitivamente, y habrá que estar atento a ver qué pasa. Hace instantes, el vicealcalde de Quito decía que en la segunda semana de octubre se esperarán un nuevo rebrote de contagios en la capital, lo decía en Ecuavisa, en Contacto Directo. O sea, la segunda semana de octubre, dice él, que se esperará un nuevo rebrote de contagios en Quito. ¿De dónde salen los datos? ¿Cómo conocen estos temas? ¿Y cuáles son las medidas que toman para minimizar lo que va a pasar? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, se están manejando datos estadísticos, van por la nueva compra también nuevamente de más muestras, de más pruebas, más bien para determinar esto. Y esto es lo que vamos a tener que pasar. También está un problema subiendo un poco también en Guayaquil, a pesar de que está bien cubierto el asunto. Pero vamos a tener que esperar un poquito. Yo, como estoy diciendo, el hecho es de que los ecuatorianos, hablemos en términos generales, vamos a tener que protegernos, vamos a tener que cuidarnos. Cada quien vamos a tener que velar por la vida de nosotros, comprando lo mejor que podamos, ¿no? Con el dinero que podamos, teniendo los mejores recursos como para poder cuidarnos a nuestra familia, porque los gobiernos locales, municipales definitivamente no están cumpliendo con su labor. Algunos ya no tienen dinero, no les han hecho las transferencias necesarias, no tienen el equipamiento en lo que es consejería a nivel de médicos para que les asesoren de buena manera.
Y lo único que podemos esperar es de que la gente tome conciencia. Esperen un ratito, que todavía no vayan a las discotecas, a las piscinas, Fernando. Solo así lograremos mantenernos en el estado en el que nos encontramos. Mira, Guayaquil, ni siquiera con pruebas de ADN, ni con otras técnicas se han logrado identificar 41 cadáveres de la pandemia. Hay gente que sigue queriendo enterrar a sus muertos y no los pueden encontrar. 41 cadáveres siguen sin identificarse hasta el día de hoy. Una prueba de ADN es costosa, Fernando. Una prueba de ADN es costosa. Pero ni con eso logran identificarlos. Es que esto solo nos demuestra una cosa. Embalaron a cualquiera. O sea, ¿por qué no se consigue identificar? Porque los deudos del fallecido que siguen a morgue no saben, pues ellos están convencidos de que ya enterraron a su pariente. Es decir, cuando fallecían simplemente les ponían en la caja, cuidado, lo vaya a abrir, vaya y entiérrelo. ¿O no? Fernando, por eso en China se tomó la decisión de que todo ser humano que murió tiene que ser cremado. O sea, no solamente era por el hecho de haber posiblemente muerto por coronavirus, sino justamente porque la cantidad de muertos que existía iban a traer este tipo de conflictos, Fernando. Entonces, por eso se optó por la cremación, que todos sean cremados, porque ese momento así te dan tu partecita, ¿no es cierto?, las cenizas de tu ser amado, y tú no puedes ni siquiera hacer pruebas, pues, Fernando. Obvio. Ya con las cenizas. Entonces te evitaron este conflicto. Pero en nuestro país, como somos por costumbre, ¿no es cierto?, que tenemos que enterrar a nuestros muertos, que no recurrimos a eso, y el gobierno tampoco tenía la capacidad como para poder incinerar la cantidad de muertos que teníamos, pues ahora nos vemos abocados en este problema. Y no te creas, ya mismo nace por ahí un abogado pidiendo resarcimiento económico a nivel internacional, porque para eso, somos campeones, ¿no es cierto? Para eso vuelan, ¿no? No nos olvidemos. ¿Y quién paga? ¿El gobierno o nosotros? Ese es el tema. Oye, uno de los temas del que no me quiero olvidar es el cierre de uno de los hoteles que han sido insignia en la capital de la República, el Marriott. El JW Marriott de Quito cierra temporalmente, dicen. No sé si vaya a ser temporalmente. Uno se queda sorprendido y yo veo difícil el momento que cierren que lo vuelvan a abrir luego. ¿Qué opinas tú? Definitivamente el volver a una economía que realmente no es muy bien sustentada como la nuestra, que el turismo no está bien explotado, Fernando, va a ser complicado. Ayer vi una noticia en la cual el Parque Orlando, ¿no es cierto?, Disney World, eliminaba o desechaba alrededor de 20,000 ciudadanos americanos ahí, ¿no?, de trabajo, ¿no?, en los parques temáticos. Entonces esto recién empieza, Fernando. Realmente esto recién empieza. Vamos a ver muchos despidos en todo el mundo y ahí es donde vamos a tener complicaciones. Aquí al menos no se tomaron medidas inmediatas sobre lo que vamos a hacer con el turismo. Recién se ha eliminado esto de pagar un impuesto que pagan todas las instituciones o los hoteles o los que hacen turismo, ¿no es cierto?, un permiso anual. Recién se toma la decisión de que no se la pague. Yo pregunto, ¿ya eso no se paga a inicios de año hasta marzo, abril? Entonces no se está ayudando mucho a estos sectores. Realmente las discotecas y todo lo que es, por ejemplo, diversión de esta naturaleza en turismo, pues se abandonó mucho en este tiempo, y volver a reactivar los hoteles, como que queda la duda. ¿Quién puede ir a Galápagos haciéndose una prueba de PCR, Fernando? Que si la rápida cuesta $80, imagínate la PCR con certificación me estará costando unos $120. Mínimo aparte 120. Aparte del pasaje, aparte de la estadía y lo que hay que gastar cuando se hace esta clase de turismo, ¿no? Y que no tienes la certeza de que no te vas a topar con el COVID allá. Claro, o sea, viaja la gente con ese riesgo, ¿no? No es que en Estados Unidos, como ves, gente no está sin nada, pero se están enfermando. Y lo peor que nos puede pasar como turistas es enfermarnos en un país extraño. Terrible. Te quiero reiterar el agradecimiento, solo cerrar con algo. Mira, Emanuel Rincón, que es escritor, dice: Obama era un tipo extremadamente simpático, que hacía muy mal su trabajo. Trump es un tipo extremadamente antipático que hace muy bien su trabajo.
Y Biden es un tipo que ni es simpático ni hace bien su trabajo. Ese es el contexto del análisis que él hace sobre los tres, ¿no? Los dos últimos presidentes y alguien que dicen que tiene una altísima posibilidad de ser el próximo presidente. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué queremos? ¿A un Obama que hacía muy mal su trabajo pero era muy simpático? ¿A un Trump que nada, no es nada simpático, que realmente es odioso, que pelea con la prensa, con todo el mundo, pero que hace bien su trabajo? ¿O queremos a Biden, que ni es simpático ni hace bien su trabajo? Interesante. Efectivamente. Con esto cerramos, te envío un abrazo. Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Que tengas un buen día, querido Lidio. Fernando, muchísimas gracias y un saludo a todos quienes siempre nos acompañan los días jueves. Muchísimas gracias por su atención. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.